importante que las empecemos a desarrollar desde ya. Y con ello, para yo poderme relacionar de una manera adecuada con mi entorno, también debo de yo saber cómo poder controlar y gestionar algunas de las emociones que de repente por allí se me puedan presentar ante diferentes situaciones, ¿no? Para ello voy a compartirle las diapositivas que corresponden al día de hoy. Denme un minuto y me avisan, por favor, en el caso de que no se logre, eh, no se vaya a estar observando, ¿sí? De repente yo estoy hablando y por ahí las diapositivas tuvieron algún problema de repente con internet y no se están logrando visualizar, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces aquí empezamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de identificar nuestras emociones es poder saber y conocer qué son las emociones, ¿no? Para ello, aquí vamos a compartir el concepto, ¿no? Las emociones son consideradas y son estados afectivos, ¿no? Estados que atravesamos todas las personas a diario y en cualquier hora, en cualquier minuto del día, ¿no? Nosotros logramos atravesar por diferentes de ellas. Son consideradas una reacción subjetiva. ¿Por qué? Porque las logramos sentir. No es algo que observamos. Yo no estoy observando que la alegría o el enojo o la tristeza está a punto de llegar a mí, sino que lo logro percibir, lo logro sentir, ¿no? La experiencia de una emoción generalmente involucra a un conjunto de qué cognición. Se refiere a qué, chicos, al modo en cómo nosotros pensamos. Junto con ellos se suman nuestras actitudes y nuestras creencias, ¿no? Si de repente por ahí sin querer o aprendí a través del vínculo, de la relación que tengo con mis padres, de que si cuando algo me sale mal, yo he observado que ellos de repente optan por llorar, llorar, llorar y lamentarse, yo también voy a aprender, ¿no? De esa manera, que ante una situación de repente difícil, pues tengo que llorar y mostrar de esta manera, pues mi tristeza o mi enojo, ¿no? Entonces, por ello que nos habla que las emociones generalmente involucran un conjunto de cogniciones, una forma de pensar, nuestras actitudes y las creencias con las cuales nosotros hemos crecido. Influyen, ¿no? Todo ello en el modo en el cómo nosotros percibimos diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿no? Para uno de sus compañeros, por ahí podemos escoger a ver, ¿a quién puedo ver por aquí? A Virginia, ¿no? De repente por ahí, si pensamos que para Virginia, una exposición le puede generar felicidad, ¿no? De repente por ahí a otro de sus compañeros, ¿no? X, cualquiera de ustedes, de repente por ahí una exposición le genera miedo, ¿no? Temor en ese momento. Entonces es allí como vemos que aquella forma de pensar, actitudes y creencias forman parte e involucran el modo en el cómo nosotros vamos a percibir las diferentes situaciones. Nuestras emociones están presentes desde que nosotros nos levantamos, ¿no? Desde el simple hecho de repente por allí, si en el desayuno no tengo uno de, supongamos ahí, ¿no? El alimento que acompaña al pan, que es común, ¿no? En todos los hogares, es algo que mucho me gusta. Entonces yo de repente puedo mostrar felicidad, agrado al poder consumirlo. Pero si en ese momento me presentan algo que no es de mi gusto, que no me agrada del todo, entonces ¿qué empiezo a mostrar? Una emoción como de desagrado, de repente otros enojo, ¿no? Por allí de repente me llaman y me dan con la noticia de que hoy las clases se suspendieron, ¿no? Entonces por ahí de repente yo sé que ustedes son chicos muy responsables y de repente esta forma de percibir esta situación les va a generar enojo, ¿no? Y decir, ah, pero yo ya me habían organizado, mi tiempo ya estaba de repente dividido y a esta hora tenía que hacerlo, ahora de repente tengo que recuperar clases en otra ocasión y me va a resultar difícil y muestro una emoción de enojo. De repente por ahí sigue en el transcurso del día, ya pasó eso y viene y se aparece de repente alguno de mis familiares con un postre o un obsequio para mí. Oh, y de repente eso me genera sorpresa y felicidad, ¿no? Entonces es con estos ejemplos cortos que les doy que quiero que ustedes vayan identificando que las emociones están en nuestras vidas en lo largo del día. Dentro de sus características tenemos que es de corta duración, sí. ¿Por qué? Yo me puedo molestar por algo que ocurre, yo puedo mostrar desagrado ante ciertas situaciones que percibo, pero esta emoción de repente me puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, mediodía, de repente a lo mucho un día y luego se pasa, ¿no? O de repente por ahí, conforme voy interactuando con los demás, me olvido de lo que sentía durante la mañana,
¿no? Entonces las emociones, a diferencia de los sentimientos, son de corta duración. Las emociones, pues a diario se van a variar y se van a presentar un modo diferente. E incluso también la intensidad, pues es distinta en cada uno de nosotros, ¿no? Generan diferentes sensaciones en nuestro organismo. ¿A qué se refiere con ello, chicos? Sí, por ahí, ¿no? Tenemos dentro de uno de los ejemplos que, a ver, por ejemplo, ¿no? Una de ustedes de repente al mostrar miedo frente ya sea a un cambio, ¿no? Que se pueda dar en su vida, algunos de repente empiezan a mostrar el miedo como que por allí les empieza a sudar las manos. De repente otros el miedo lo reflejan con ciertas como sensaciones, ¿no? Como que su estómago se recoge, ¿no? De repente por ahí otros empiezan a temblar manos y piernas en el momento en el que van a exponer y otros de repente pues su miedo lo demuestran tartamudeando, ¿no? Entonces las emociones en cada uno de los seres humanos van a mostrarse, se van a reflejar y generan en nuestro organismo pues diferentes sensaciones también. Y son circunstanciales. ¿A qué se debe? Como les decía, ¿no? Aparecen de acuerdo a las diferentes situaciones o momentos que atravesamos nosotros durante el día. Aquí tenemos algunas de las emociones, ¿no? Por aquí tenemos a la alegría, el miedo, la sorpresa, la ira, la tristeza y la aversión, ¿no? La aversión que es aquella emoción que se presenta en nosotros, pero que con aquellas, o se presenta en el momento en el que nosotros empezamos a mostrar cierto desagrado o rechazo y esa persona, situaciones o de repente algún objeto, ¿no? Vamos con la siguiente. Nosotros ya hemos hablado un poquito en las diapositivas anteriores acerca de lo que son las emociones, pero no solamente saber cuáles son y qué son las emociones. Aquí lo importante es el poder llegar a controlar, a gestionar estas emociones y a no dejarme llevar de los impulsos que estas mismas pueden generar. En primer lugar, pues chicos, no hay que hablar de emociones negativas y positivas, pues las emociones, ya sea aquellas como la tristeza, el enojo, de repente por ahí el miedo, no son negativas. ¿Qué sería de repente lo malo cuando estas se presentan? El modo en cómo nosotros reaccionamos cuando sentimos estas emociones. No está mal enojarme, que quede claro. ¿Qué sería lo malo? Si yo para mostrar mi enojo, pues empiezo a tirar las cosas o agredir a otras personas de manera verbal o física. Eso es lo negativo, las acciones que nosotros tomamos frente a aquellas emociones. Entonces, por ello es muy importante que nosotros controlemos este tipo de emociones para que la situación de repente no sea o no se dé de llegar a generar algún tipo de daño, ¿no? A algunas otras personas con las cuales nos relacionemos. Pues aquí tenemos para controlar o gestionar nuestras emociones, primero debemos de identificarlas, conocerlas, ¿no? Y el poder saber de repente cuáles son beneficiosas y cuáles son las que generan o de repente pueden ocasionar algún tipo de daño, ¿no? Es importante, si nosotros estamos en un constante cambio, ¿no? En un constante desarrollo, crecimiento personal, es muy importante que vayamos logrando también gestionar aquellas emociones, ¿no? Y el poder también identificar cuáles aspectos o modo o situaciones me generan de repente emociones como la cólera, ¿no? Como la ira. ¿Y cómo puedo yo poder controlarlas para que esto de repente no se escape de mis manos en algún momento cuando se presente esta emoción, ¿no? En mi día a día. ¿En qué consiste, chicos, controlar las emociones? Pues consiste en buscar la manera de aprender a razonar y cómo podríamos expresar nuestras emociones sin generar algún tipo de daño en las personas con las cuales nos convivimos nosotros, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el controlar nuestras emociones? En aprender a razonar y pensar. ¿Para qué? Para poder saber cómo puedo yo actuar frente a aquella situación. Pero para eso primero yo debo de tener en cuenta que debo de empezar a generar o a tener presente ¿no? La autoconciencia. ¿No? ¿A qué se refiere ello? En poder reconocer mis propios estados de ánimo, ¿no? El poder identificar
qué situaciones son de repente las que me hacen sentir feliz, qué situaciones son las que me hacen sentir triste, qué otras situaciones son las que me hacen de repente en ese momento, ¿no? Sentir algo de cólera, en otros de repente este rechazo. Eso es autoconciencia, el poder saber cuándo, ¿no? O qué situaciones, pues, hacen de que yo pueda presentar aquellas emociones, ¿no? Ahora, aquí tenemos la conciencia emocional. ¿A qué se refiere ello? En poder identificar, ¿no? Nuestras propias emociones y cómo es mi modo de actuar cuando estas emociones ya forman parte de mi vida en ese momento, ¿no? La autoconciencia es el poder identificar, ¿no? ¿Qué motivos son los que me hacen actuar, los que me hacen sentir de repente enojo, alegría, tristeza o las otras emociones más? Y la conciencia emocional es el efecto, ¿no? El resultado. Cómo yo actúo cuando esa emoción ya está dentro de mí, ya está dando vueltas en mi cabeza, ¿no? Entonces, ahora con el tercer punto tenemos aquí la correcta autovaloración, ¿no? El poder conocer cuáles son mis fortalezas en aquel momento y cuáles son mis limitaciones o mis debilidades cuando yo ya siento ciertas emociones, ¿no? Por ejemplo, cómo es mi actuar, cómo es mi actitud cuando yo ya estoy de repente sintiendo el enojo, ¿no? A ver, por ahí, quisiera el ejemplo de algunos de ustedes, ¿no? ¿Cómo es su actitud cuando ustedes ya están de repente enojados, furiosos o con ira en ese momento? A ver, cualquiera puede participar, chicos. Ahí he visto que gran parte de ustedes pues no tienen ningún problema en su micrófono, así que los quiero escuchar. Todos nos conocemos, sabemos, ¿no? ¿Qué situaciones son? ¿Cómo actúo yo cuando estoy molesto o molesto? ¿No? A ver, por aquí, ¿a quién tenemos? A ver, Anthony. Anthony aparece primero aquí en mi lista de participantes, ¿no? Anthony, quisiera que nos compartas tú, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te muestras, ¿no? Ante tu entorno cuando tienes cólera, cuando te sientes molesto? A ver, Anthony, ¿te escucho? A ver, chicos, si Anthony de repente no puede participar, puede hacerlo cualquiera de ustedes también, ¿no? Ayovera, a ver por aquí, Virginia. Bien, Marco. Bien, chicos, ¿tienen algún problema con su micrófono? ¿Qué pasa? ¿Se encuentran ahí? Estoy de repente... Ya, a ver, muy bien. Aquí Eliana, ¿no? Eliana de repente por aquí es una de las voluntarias que desea participar. Cuéntanos, Eliana, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te has observado que eres, te muestras cuando de repente sientes enojo? Eliana, ¿nos escuchas? Eliana, ¿me escuchas? A ver, Eliana, quisiera saber si me logras escuchar. Eliana, ¿nos escuchas bien? A ver, creo que está ocurriendo algún problemita. No sé si sea de su internet de su compañera, ¿no? Que le impida de repente el poder, en que nos pueda escuchar muy bien lo que le estamos preguntando, ¿no? A ver, por aquí, invito a Virginia. Virginia, ¿me escuchas? Si es que tienen, chicos, algún problema con su Sí, micrófono, cuando yo los sí, llamo, profesora. ya, Sí, un profesora, momentito. estoy escuchándote. Muy bien, Virginia, un momentito. No, a ver, chicos, si tienen algún problema con su micrófono, me gustaría que le hagan saber a Ceci para poderlo tener en cuenta, ¿sí? A ver, Virginia, cuéntanos tú, ¿cómo es tu actitud cuando de repente muestras aquella emoción como el enojo?
Profesor, una pregunta es. Ajá. ¿Cómo es tu actitud cuando de repente estás enojada, molesta en ese momento? Es horrible, profesor, cuando estamos enojadas. Y a ver, tú personalmente, cuéntanos, ¿cómo actúas? ¿Cómo es tu reacción? Enojada es malísimo, profesora. A ver, dinos tú, gritas, de repente tiras por ahí No, cosas. profesora. Mi enojo es diferente. ¿Cómo? Disculpa, Virginia, no te logré escuchar muy bien. No, no, ¿cómo se llama? Mi enojo es diferente. A ver, Porque, cuéntanos, ¿cómo es? porque soy cristiana. Cuando pido a Dios alto que me pasa la cólera. ¿Ya? ¿Y qué haces en ese momento para que te pase la cólera? ¿Sigues ahí en el momento que te está dando cólera o tratas de alejarte? Sí, trato de alejar de cuando hago algunas cosas. Ya, muy bien, Virginia, ¿no? Entonces aquí su compañera nos comparte de repente su experiencia. Gracias, Virginia. Ella nos indica, ¿no? Que su actitud trata ella, ¿no? De reflejar una actitud muy distinta, una actitud diferente en el momento en el cual de repente está mostrando aquella emoción, ¿no? Ella sabe que de repente puede actuar de una manera pues negativa. Entonces lo que hace ella es de acuerdo a la fe que tiene, ¿no? Y su modo de pensar, pues la hace creer de que lo mejor es que alejarme de esa situación, porque sé puedo actuar mal o puedo de repente herir a otras personas. ¿No? Entonces, en ella ya tiene que una conciencia emocional, ya se está autovalorizando, ya tiene ya que cierta autovaloración, ¿no? Sabe cómo de repente es su actitud, sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus límites también, hasta dónde puede llegar. Y es probablemente que ella también sienta confianza. ¿En qué? En que esta actitud que yo voy a tener me va a ayudar a poder controlar esta emoción y a no llegar a afectar o perjudicar a ciertas personas con las que yo me relaciono. Entonces, estos pasos hay que tenerlos en cuenta, chicos, para empezar a qué? A gestionar las emociones que nosotros consideramos, si es que no lo hacemos, nos van a llevar a qué? A tener actitudes, pues, negativas. Teniendo presente que las emociones no son negativas. Lo negativo es el modo en cómo nosotros actuamos, ¿no? El cómo actuamos de repente afectando a nosotros mismos o a las personas de nuestro entorno. Que es normal sentirme triste, es normal sentir miedo, es normal sentir de repente enojo en cualquier parte, en cualquier momento del día. Pero lo ideal es que al lograr gestionarlo, pues esto se pueda mejorar, ¿no? Y para ello, chicos, aquí les estoy brindando y quiero que estén en esto sí muy, muy, muy atentos, ¿ya? Son dos técnicas básicas para que nosotros empecemos a manejar nuestras emociones, ¿no? Son básicas, les digo, son muy sencillas para que ustedes lo puedan poner en práctica en adelante de repente, ¿no? O si de repente ustedes necesitan alguna orientación, me pueden comunicar para poderlos ayudar también a poner en práctica estas técnicas, ¿no? Y empezar a mejorar nuestra convivencia con nuestro entorno y la relación que debemos de tener también de manera saludable con nosotros mismos, ¿no? La primera técnica, chicos, es la relajación muscular, ¿no? ¿En qué consiste ello? En poder estar en un estado completo, de repente, de relajación todo nuestro cuerpo para que logremos que nuestra mente se traslade a un lugar en donde de repente por allí nos sentimos muy felices, pero hay que tener en cuenta que al imaginarnos estar en un lugar, tratemos de imaginarnos de repente lo más cómodo posible, de repente y lo mejor, y funciona cuando nos imaginamos estando solos y solamente pensando en nosotros mismos y mientras tanto vamos inhalando y exhalando, ¿no? ¿En qué consiste esta técnica? Pues aquí va. Se tienen que sentar en una posición cómoda, tranquilos, ¿no? Traten de cerrar sus ojos y de respirar muy profundo, pero al mismo tiempo lento. No busquen agitarse, respiren muy profundo y lento. Todo este proceso de estas técnicas tienen que hacerlo de la manera más calmada, ¿no? En un lugar en donde nadie de repente también puede interrumpirlos. Van relajando, inician primero relajando lentamente los músculos de su cuerpo, empezando por los dedos de los pies, ¿no? Traten de ir relajando cada uno de sus dedos, mientras tanto no dejen de respirar profundo y lento. Siguen así mismo relajando sus pies, sus piernas,
su abdomen, ¿no? Sus brazos, los músculos que están por ahí cercanos a su cuello, también los músculos de su rostro, ¿no? Van a ir subiendo. Empiezan desde sus pies hacia su cabeza. Una vez que hayan relajado ya todos los músculos de su cuerpo, no se apresuren, traten de hacerlo de manera muy lenta y ustedes mismos se conocen y se van a ir dando cuenta cuando ya van logrando esa relajación en su cuerpo, ¿no? Cuando logren hacerlo, pueden acompañar esta técnica con imaginándose, ¿no? Que se encuentran en un lugar, pues, pacífico y relajante, ¿no? Aquí puse un ejemplo, como estar echado en una playa, ¿no? En la que sea de su agrado. De repente por ahí otros pueden elegir estar en el campo, otros de repente decir, pues simplemente yo me imagino aquí en mi cuarto tranquilo y relajado, también puede ser, ¿no? En el lugar en el que ustedes elijan, pero traten de que sea ese lugar que les genera tranquilidad, ¿no? En el cual a ustedes les gustaría estar en ese momento. Imagínate allí totalmente relajado y despreocupado. Date cuenta que esos 20 minutos, 30 minutos que te vas a dedicar a ti, solamente tienes que ser exclusivos para tu tranquilidad, para sentirte relajado y despreocupado. No pienses en esos momentos que te estás dedicando en nadie más. Solamente piensa en ti mismo y en lo cómodo, relajado y tranquila y en paz que te sientes, ¿no? En eso consiste esta técnica básica de relajación muscular, ¿no? También de repente aquí tenemos otra que puede ser un poco más cortita, ¿no? La respiración profunda. ¿En qué consiste ella? En que pueden ustedes ir inhalando muy profundo, de manera mental van contando hasta 4. Inhalan contando hasta 4. Mantienen allí su respiración contando nuevamente hasta 4. Y al soltar el aire, pues van a ir contando lentamente hasta 8, ¿no? Y repetimos nuevamente este proceso. ¿Hasta qué? Hasta donde tú de repente sientas y creas que ya estás completamente relajado, ¿no? Inhalas contando hasta 4, repito, mantienes la respiración contando hasta 4 y sueltas el aire ahora contando hasta 8, ¿no? Lo repetimos, como les digo, este proceso hasta donde ustedes logren sentir que han logrado mantener la calma, que ya sienten tranquilidad, paz con ustedes mismos, ¿no? En su interior, de repente en sus pensamientos, ¿no? He estado muy, ya sea estresado por situaciones ya sean económicas, laborales o problemas familiares. Entonces hay que dedicarnos un momento para nosotros mismos, ¿no? Un momento que solamente sea para pensar de repente en nada, si es que es posible, ¿no? Y solamente practicar estas técnicas para lograr tener, ¿no? Una tranquilidad, pues, eh, que se espera, ¿no? Lograr en este día a día, ¿no? Incluso si no lo hacemos, hace que si yo estoy molesta en ese momento por ya sean situaciones laborales, ¿no? Entonces en ese momento viene por aquí, se aparece ya sea mi hermanito, mi papá, mamá o mi hijo en ese momento, y yo como tengo toda esa tensión en mente, la actitud que tengo es de repente de gritar, golpear, insultar o expresarme con gritos y decir que me dejen tranquila, que no quiero escuchar nada en ese momento, ¿no? Entonces ahí sin querer me afecté a mí misma porque luego voy a terminar arrepintiéndome de lo que hice. Y junto con ello, pues también afecté a la persona con la cual en este momento me relacioné. Pero si yo opto por cuando siento aquellas emociones en alejarme, ¿no? Tiendo mejor a ir y practicar una de estas técnicas que escuché o de repente hay otras que ustedes ya les hayan enseñado o que hayamos compartido en algún otro momento, pues el ponerlo en práctica nos ayuda a tener la relajación que se espera, ¿no? Una mente pues con pensamientos también ya más lógicos, de repente no tanto ya impulsivos, ¿no? Más calmados y que nos ayuden a una sana convivencia con nosotros mismos y asimismo con las personas que nos rodean, ¿no? Muy bien, chicos, algunas preguntas que de repente tengan con respecto a estas técnicas que les he compartido o alguna otra, o la información que hemos compartido también anteriormente. ¿Alguna duda de repente por allí que haya quedado? ¿No? ¿Ninguna otra duda? ¿Quién habló por ahí? ¿Javier? Se escuchaba un poquito entrecortado, Javier. No, creo que algunos, el día de hoy, ¿no? Las señales ha tenido también
ciertos problemitas, no es entendible, pero nos gustaría que lo hagan saber cuando se les pide su participación, que lo hagan saber por el chat con Cecilia para poderlo tener jóvenes en cuenta, ¿sí? Muy bien, entonces me gustaría saber, no sé por ahí, Justina, no lo he escuchado hoy, a Elki, Elizabeth, Eliana, Montoya, Cristian, por ahí a Betty, ¿cómo les ha parecido la sesión del día de hoy, no? De repente no los he mencionado todos, pero si hay alguien más que desee participar, me gustaría también que lo hagan saber, ¿no? ¿Creen que está fácil poder poner en práctica estas técnicas? A ver, Montoya. A ver, su compañero Montoya creo que deseaba participar. Montoya, ¿no se te escucha? No se escucha Montoya, ¿no? No sé si estés intentando hablar, pero no te logramos escuchar, ¿no? ¿Alguno de ustedes, chicos? Montoya, lo que podemos hacer es escribirlo a través del chat y Ceci lo puede compartir. Sí, a ver por ahí, Anthony, Betty, Justina. Profesora, sí es fácil poner en práctica para controlar nuestros ánimos. ¿No? De aquellas emociones. Betty, nos decías que sí se entendió, sí está, lo sienten fácil, ¿no? El poder ponerlo en práctica. Sí, profesora. Muy bien, chicos, ¿no? Entonces, así como Betty, yo espero que el resto también le haya sido, le haya generado, ¿no? Mucho de repente importancia el poder haber aprendido hoy, cómo poder controlar aquellas emociones, ¿no? Y espero la siguiente semana, ¿no? Me compartan si es que lo pusieron en práctica y cómo lograron sentirse, ¿no? Muy bien, chicos, entonces, sin nada más que compartirles el día de hoy, nos despedimos. No sé si tengan alguna otra duda o algo más que compartir, de repente, Ceci.